Evangelio del día predicado por Fray Abraham González, fraile misionero bonpastoriano. Prólogo. Lucas, capítulos 1 y 2. Yo también, excelentísimo Teófilo, lo he investigado todo con cuidado, y me ha parecido conveniente escribirte estas cosas para que conozcas bien la verdad de lo que te han enseñado. Impulsado por la fuerza del Espíritu, regresó Jesús a Galilea y su fama se extendió por toda la región. Enseñaba en sus sinagogas y era honrado por todos. Llegó a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre entró en la sinagoga el sábado y se levantó para leer. Le entregaron el libro del profeta Isaías y desenrollando el libro encontró el pasaje donde está escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, y me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y dar la vista a los ciegos, poner en libertad a los quebrantados, a predicar el año agradable del Señor. Después de enrollar el libro, lo devolvió al ministro y se sentó. Todos en la sinagoga tenían sus ojos puestos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. En este domingo, la liturgia de la palabra nos propone el comienzo del Evangelio de Lucas, el mismo autor del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y comienza Lucas dedicándole el Evangelio y el trabajo investigativo que ha realizado a Teófilo, que en realidad no es una persona en particular, sino que somos todos nosotros. La palabra Teófilo o el nombre Teófilo significa hijo de Dios. Teo, Dios, filos, hijo, o amado, amado de Dios. Lucas da a entender que hizo una investigación muy bien hecha y corroboró la realidad de lo que otros venían predicando y de manera oral propagando. Y nos presenta a un Jesús lleno del Espíritu Santo, un Jesús que con la fuerza del Santo Espíritu comienza su trabajo y su periplo ministerial. Lo ubica en la sinagoga y da a entender que en Jesús comienzan a realizarse las profecías que ya venían siendo predicadas. Jesús toma el libro del profeta Isaías y leyendo lo que se decía que había de realizarse en él: el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para ir a tender la mano a los que están oprimidos, a los que están afligidos, a los pobres, a los necesitados, a generar un periodo de gracia. Y él mismo declara: estas profecías se han cumplido hoy en mí. En primera instancia entendamos que Jesús es el cumplimiento de todas las promesas del Padre. En Jesús se concluyen todas las profecías. En Jesús se da cumplimiento a todo aquello que Dios había prometido para el género humano. Sintetizado todo esto, en Jesús se cumple la redención, la salvación,
la posibilidad de la vida eterna en el ser humano. Pero también para aplicar un poco en nuestras vidas, entendamos que el Espíritu Santo se posa sobre nosotros en el bautismo y aletea sobre nosotros en cada experiencia espiritual, no para que hagamos un uso egoísta e individual de su gracia, sino como lo dice Jesús: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado. Cada acción del Espíritu Santo en ti, cada acción del Espíritu Santo en mí, supone un envío, porque la gracia del Espíritu Santo no es una gracia para favorecer la individualidad de la persona, sino para que la persona ponga esa gracia al servicio de la comunidad. Así lo demuestran varios episodios en los que el Espíritu Santo hace su obra. Por ejemplo, en Pentecostés, se posa sobre cada uno de los apóstoles o de los discípulos para que ellos vayan y prediquen el Evangelio a todas las naciones. Es por eso que el mensaje principal de hoy es, primero, concebir y entender a Jesús como en quien se cumplen todas las profecías, pero concebir y entender al Espíritu Santo como quien, obrando en nosotros, nos impulsa a la tarea evangelizadora. Papá, mamá, hermano, hermana, sacerdote, laico, que se sienta asistido por el Espíritu Santo, es necesariamente un misionero, porque ese impulso lo lleva a predicar el Evangelio, a dar a conocer a Jesús. Los padres debemos de dar a conocer a Jesús a los niños, no esperar que crezcan para que ellos mismos opten por una fe determinada, sino irlos formando, irles hablando de Jesús, irlos llevando a la Eucaristía, irles enseñando cuál es la actitud frente a lo sagrado, y de esa manera estaremos permitiendo que el Espíritu Santo obre en nosotros y por reflejo y educación en nuestros más pequeños. Oremos con la palabra. Señor Jesús, te damos gracias por el don del Espíritu Santo. Y te alabamos, Padre, porque has querido que el Espíritu Santo, obrando en la persona de Jesús, haga la obra en la iglesia, aletee sobre la iglesia y las profecías que un día se dieron se cumplan día a día en tu pueblo fiel. Padre de misericordia, enséñanos a imitar a tu Hijo, de tal manera que la acción del Espíritu Santo en nosotros no se torne en una acción egoísta e individualista, sino que, impulsados por ese Santo Espíritu, lo que recibamos, lo compartamos con nuestros hermanos. Lo que recibamos de tu palabra, lo que recibamos de tu gracia, lo proyectemos a nuestras comunidades, a nuestras familias, a nuestros amigos, a quienes tú pones en nuestro camino. Te lo pedimos en el nombre glorioso de Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor te muestre su rostro misericordioso, que el Señor te mire benignamente y te conceda salud y paz, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Paz. Si te gustó este evangelio, hazte misionero conmigo y propágalo. Dale like, pero sobre todo, compártelo. Suscríbete a mi canal y ayúdame a propagarlo.